es cantar y llorar y reír y sufrir y empezar. ¡Ay, qué bonito es vibrar! ¡Qué bonito es odiar y reír y llorar y volver a empezar! Es la vida una aventura, toda llena de emoción. Creo que este libro es, sobre todo, no solo una historia, un relato de lo que somos nosotros mismos, sino también de lo que una persona ha hecho para salvaguardar ese pasado, pero que también lo está lanzando hacia el futuro. Testimonios. Todo este teatro no es nada más fantasías, tiene una raíz profunda en nuestra historia. Pues eso que ha hecho Miguel León Portilla en el caso de la cultura textual, digamos, de la cultura lingüística de los pueblos originarios, y que Eduardo ha hecho en el caso de la arqueología, lo hace ahora Miguel Sabido en el caso del teatro. Gracias a todos por estar aquí juntos, gracias al maestro por acompañarnos en esta ocasión. Se trata de hacer un desglose del libro Teatro Sagrado que, bueno, pues que me debo decir que estoy muy contento porque el origen fue mi tesis. Me recibí muy tarde, a los 54 años, y eran 750 cuartillas. Mis pobres jurados, Rubén Bonifaz Nuño y Carlos Solórzano, se tardaron un año en leerla. Y claro, ninguna editorial quería publicar ese monstruo, y entonces lo reduje, hace un año lo reduje a un libro mucho más esencial, vamos a decir, que es el que estamos presentando hoy. Y bueno, en ese libro lo que describo es el hecho de que México tiene 3000 años de representaciones sagradas, no teatro. Teatro lo tenemos hasta 1531, y que en el siglo XVI las leyes de Indias, que fueron el fundamento de la Nueva España, de la colonia española, la dividieron en dos repúblicas: la república de los indígenas y la república de, primero, los conquistadores, los españoles, los criollos, hasta llegar a la gente de razón del siglo XX, ¿no? Eso quiere decir que ya desde la Nueva España ese territorio era un territorio esquizoide, estaba dividido en dos repúblicas, como si fuera posible que dos repúblicas, dos países convivieran. Tenían leyes diferentes, se vestían de manera diferente, por supuesto, y también tenían teatro diferente, completamente diferente. El teatro, vamos a decir, de la República de los Criollos está perfectamente documentado gracias a investigadores como Olavarría, el propio Rodolfo Silio y Luis Reyes de la Maza. Pero resulta que el teatro maravilloso generado desde 1526, es la primera obra, el teatro de la República de los Indígenas, no ha sido realmente documentado, no ha sido estudiado. De eso se trata el libro, precisamente. Yo me he pasado 50 años tratando de entender ese fenómeno que nos ha sido hurtado a la gente de teatro. La mitad del teatro mexicano nos ha sido escondido, ha sido secuestrado, y muy poca gente lo conoce. Así es que me voy a tomar la libertad de contarles la historia de cómo se generó ese teatro indígena, que es nuestro, pues por lo menos mi gran orgullo, y que es fuente de intangibles culturales que nos dan identidad. Precisamente, paradójicamente, ese teatro tan despreciado es el que genera los intangibles culturales con los que nos conoce el mundo entero. Bueno, siempre parece un misterio
cómo es que aparecieron esas maravillosas representaciones tradicionales mexicanas. El teatro de la gente de razón lo tenemos perfectamente documentado, pero no olvidemos que las leyes de Indias, este mamotreto, nos dividieron en dos repúblicas, la república de los indígenas y la de los españoles, criollos, gente de razón, como se le quiera decir. Ahora bien, en la república de los indígenas tenemos una tradición de 3000 años de representaciones sagradas que ilustraban 18 ceremonias de 20 días cada una de ellas, más 5 días vacíos que se llamaban Nemontevi. Y entonces había un sacerdote, el Tonalpouque, que sabía hacer ese ritual y que se vestía como el rey, como el dios, y entonces en el momento de ponerse la máscara, pues era ya el dios definitivamente. Y a través de códices de esta naturaleza le transmitía el conocimiento a otro Tonalpouque que también se vestía como el dios, y al ponerse la máscara se convertía en el dios. Este, por supuesto, lograba la ayuda y la atención de toda la población a través de una figura que inventó México, que es el calpulli. El calpulli es la unión indisoluble entre un dios como Huitzilopochtli, Xochiquetzali, Tosi, Quetzalcóatl, etc., y un grupo de personas. A eso se le llama calpulli. El dios no puede vivir sin el grupo humano, y el grupo humano tampoco puede vivir sin el dios, por lo que hay un diálogo que se realiza a través de rituales sagrados. Cuando viene la conquista, entonces el Papa Julio VI le regala a los reyes católicos América, se la regala con sus árboles, sus cascadas y su gente, por supuesto, ¿no? Y entonces la única condición que pone es que evangelicen a los indígenas. Entonces mandan a los franciscanos, que muy generosamente utilizan unos catecismos que están escritos en náhuatl, pero ya con letras occidentales, pero además ilustrados con jeroglíficos como los de los códices. Y entonces estos franciscanos, a través de unas hojas de papel amate, logran una serie de maravillosas representaciones en la que, primero que nada, aparece la Virgen María, que embarazada va a Belén a tener al niño Dios, y que se parece muchísimo a la leyenda de Coatlicue, que tiene al niño Dios Huitzilopochtli de una manera mágica como la Virgen María. También aparece la figura de los Reyes Magos. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque los Reyes Magos viajan guiados por las estrellas, y recordemos que éramos un pueblo astrónomo por excelencia. Entonces, también el concepto de las ánimas del purgatorio, de los que se van al purgatorio por haber pecado y tener que pasar un tiempo en esa región metafísica. Los franciscanos hacen una obra maravillosa que se llama Las ánimas y los albaceas. Y entonces aquí tenemos rastros, tenemos copias y originales también de todo el teatro evangelizador en náhuatl. ¿Esto qué es lo que crea? Crea un ethos, una costumbre de hacer teatro. Importantísimo, porque a los indígenas se les prohibía todo. No podían andar a caballo, no podían tener armas, no podían viajar sin permiso, no podían curar el pulque, etc. Sin embargo, sí les permiten hacer teatro porque están ilustrando las lecciones del franciscano. Ahora bien, en el año de 1536, el virrey de Mendoza, en un acto muy diplomático, como se da cuenta de que Cortés quiere convertirse en el rey de la Nueva España, Cortés le ofrece una representación en lo que ahora es el Zócalo de una ceremonia prehispánica, real y totalmente prehispánica, diciéndole: yo soy el rey de la Nueva España. Y el virrey, muy amable y muy gentil, le contesta al día siguiente con otra representación de moros y cristianos, comandados, claro, por el rey de la guerra, el santo de la guerra, que es Santiago Mata Moros, ¿verdad?, que es el que preside
ejército. Sin embargo, un año después, como Cortés intenta ya abiertamente independizar la Nueva España, el virrey hace una representación única en el mundo con 5.000 actores en las que se ve que Cortés es el rey de los turcos, el rey de los moros, Alvarado su gran visir, y que Carlos V en persona somete a los turcos, que son Cortés y Alvarado, y entonces el virrey muestra a todos los caciques del valle que realmente el que manda es el emperador. Y en 1581 llegan ya finalmente los jesuitas, y entonces ya hay una costumbre de hacer teatro. Los jesuitas hacen el teatro dentro de sus iglesias y hacen adoraciones de Navidad. Y claro, son escuelas que manejan con un determinado método, que es el de la competencia, el de ser el primero, y el de los ejercicios que debe hacer cada persona, y además las representaciones, por ejemplo, de la adoración al niño de los pastores. Y así nace la pastorela. Los jesuitas son inteligentes y burlones, y entonces crean el personaje un tanto caricaturesco, pero tiernamente caricaturesco, del ermitaño en la pastorela, que se suma, claro, a la figura de la Virgen y el Niño Dios que van a Belén, y que se suma, por supuesto, también a los Reyes Magos. Entonces ya se da un sincretismo total. Y ese sincretismo ha sido ya autorizado. Ha sido autorizado primero por los franciscanos, luego por el virrey, y por fortuna se les permite a los indígenas seguir haciendo teatro. ¿Cómo lo van a hacer? A través de una figura social maravillosa que es la cofradía. En la cofradía es exactamente igual que en Calpulli. Es un grupo de seres humanos que están alrededor de una deidad y que hacen representaciones para establecer contacto con la deidad, para que la deidad les mande buenas cosechas, los proteja de sus enemigos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, como les enseñaron los jesuitas, a través de cuadernos de coloquios. Esta es una colección de cuadernos de coloquio aparentemente única en la República, que nos establece cómo los miembros de la cofradía, que usualmente son 3, que es el mandón, entonces el que da las órdenes, el fiscal, el que tiene la autoridad para llevar a la comunidad a hacer pues las representaciones tradicionales, y el mayordomo, que es el que costea la fiesta. Esa hoja es maravillosa verdaderamente, porque es el reporte en el siglo XVIII de cómo un mayordomo va diciendo cómo gastó para hacer la fiesta de los Reyes Magos, que es exactamente la que hicieron los franciscanos en el 16, y que se parece muchísimo a las que decía Moctezuma en la Triple Alianza para ir a ver a la diosa Coatlicue cuando daba a luz al dios Huitzilopochtli. Entonces, vemos una continuidad cultural realmente impresionante, y cómo los grupos humanos hacen estas representaciones para establecer el diálogo con las diferentes deidades. Entonces, cada uno de estos cuadernos es una joya invaluable absolutamente. Infortunadamente, bueno, pues yo los he recogido de la basura, por ejemplo de diferentes lugares. La gran actriz Graciela Dorin me regaló esos 3, que son 3 joyas absolutamente. Y cada uno de estos cuadernos está hecho en función de una, no digamos divinidad, sino de un habitante del mundo mítico. Tanto así que esos 3 que están allí son en honor del padre Hidalgo, que es el padre de la patria, y que se debe hacer a caballo y 3 días, 14, 15 y 16. Ahora, el enorme problema, el gigantesco problema, es que estas representaciones se están acabando. Y estas representaciones generan la gran cantidad de intangibles culturales, como son la comida, el vestuario, la escenografía, los cantos, las procesiones, que nos caracterizan, que nos dan identidad como país frente al mundo. Entonces, la manera de salvar la identidad de México y que no acabemos convertidos en una copia de cuarta de Houston es precisamente preservar este tesoro cultural
que por desgracia pues aparentemente nadie había querido analizar, no como el teatro de la gente de razón, que está perfectamente documentado y que lo conoce todo el mundo. Yo no le puedo decir a usted cuándo se escribió este cuaderno porque no está fechado. Sí le puedo decir cuándo se escribió porque ahí lo dice muy claramente, 1841, o esa maravilla verdaderamente que es del siglo XVIII, tiene la fecha 1745, pero sí ya podemos ver cómo fue el proceso para llegar hasta nuestros días, donde vamos a encontrarnos una gran cantidad de guerras como las que hizo el virrey precisamente, como la Morisma de Zacatecas, en la que participan 15,000 actores voluntarios. Pero el problema gravísimo es que se están acabando esas ceremonias. ¿Por qué se acaban esas ceremonias? Porque los cuadernos desaparecen, porque los miembros de la cofradía mueren y los muchachos jóvenes, pues el mundo de la gente de razón los hostiga. Hay 500 años de humillación, de hostigamiento, de explotación y misericordia del mundo de la gente de razón hacia el mundo indígena. Esas frases horripilantes como un indio bajado de la sierra a tamborazos, o no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Todo eso nos demuestra que hasta este momento sigue habiendo una división entre ambos. Y es obvio que tenemos que refundar México. Tiene que haber un México que lo volvamos a fundar. Es que ambas repúblicas se integren y se den lo mejor de cada una. Que la República de la Gente de Razón le dé computadoras y le dé un buen sistema educativo a todas las etnias de México. Y que las etnias de México gentilmente le entreguen a México todo este enorme acervo cultural. Entonces, bueno, yo encuentro estos cuadernos, los paleografío, los saco en la computadora y además le añado las oraciones, las recetas de cocina, porque la comida siempre debe acompañar estas ceremonias, los cantos, etcétera, etcétera. Imagínense qué maravilla que un periódico como El Universal, que tira 300,000 ejemplares, publicara la adoración de los reyes. Con que 1% de esos 300,000 personas que leen el periódico formara un grupo que podría ser de indígenas o de criollos o de quien fuera, ¿no? Y hiciera de nuevo la ceremonia de los Reyes Magos, ya hubiéramos salvado totalmente esa ceremonia. O que lo hicieran con las pastorelas, o que lo hicieran con las guerras de moros y cristianos, o como cualquiera de estas maravillas que tenemos aquí. Entonces yo lo que he querido hacer ha sido estos nuevos cuadernos del siglo XXI, porque como me dijo una informante en Tepeaca, y yo le pedí que lo escribiera inclusive, pues ya no podemos hacerlo porque no tenemos el cuaderno que nos decía cómo. Entonces yo a lo que me he abocado ha sido hacer nuevos cuadernos de coloquio, distribuirlos gratuitamente. Por fortuna todos los días, todos los 2 años se ponen decenas de pastorelas mías, y etcétera, etcétera. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, entre todos, conservar este caudal cultural e integrarlo al otro mundo, integrar los dos mundos, que ya no existan esas palabras infamantes en contra del mundo indígena, que es el que nos da realmente identidad ante el mundo.